La entrevista Prime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista Prime. Y este día miércoles vamos a conversar con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Alcaldesa, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Andrea, un gusto estar contigo. Que ha estado protagonizando estos últimos días una serie de declaraciones cruzadas con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y con otras autoridades de gobierno. Ya vamos a entrar en detalle en aquello, pero quiero partir por lo último, porque usted decía hace algunos días que ha entregado una serie de antecedentes al gobierno, o que lo entregó en una reunión que tuvo el 14 de marzo de 2023, con la moneda de una serie de personas vinculadas a delitos como motochorros, pero más en lo general al crimen organizado en la comuna de Providencia. Entremos en el detalle de esos antecedentes para después ir analizando también lo que han sido la respuesta de las autoridades. Mira, gracias. Yo lo primero que quiero decir es que esa reunión fue privada. Nunca llamé a prensa, nunca nadie supo que me había juntado con él. Tampoco señalé a nadie que le había entregado antes todos los antecedentes a la PDI y también a la Fiscalía. Y Alcaldesa, los antecedentes son bien contundentes. Para dejarlo bien claro, ¿esa reunión la solicitó usted? Yo la solicité, fuimos aproximadamente 5 personas de la municipalidad, son los que han ido recopilando todos estos datos, y quiero decir que llevábamos datos muy concretos. Por ejemplo, aquí está la persona, ¿no es cierto?, cómo se llama, cuál es el RUT, cuándo lo detuvimos, dónde está, cómo le llaman, a qué se dedica. Como esto, nosotros le entregamos así un dossier. Al subsecretario Monsalve. Al subsecretario. Y nosotros nos habíamos dado cuenta que le habíamos entregado ya todos los datos. Nosotros nos fuimos dando cuenta de a poco que esto era crimen organizado. Al principio creíamos nomás que eran personas solitarias que robaban en motos. Como delincuentes comunes. Como delincuentes comunes. Pero después nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, la moto que habíamos detenido con una persona, a los 2 meses la deteníamos con otra persona. Después, por ejemplo, que se intercambiaban, que andaban con un auto que los acompañaba. Después nos empezamos a dar cuenta que robaban de a 2 o de a 3 o a veces de 5 personas que iban en moto y le iban entregando los celulares a un auto donde trataban, por ejemplo, de traspasar dinero de los bancos, trataban de hacer compras, le sacaban el chip, le sacaban información. O sea, nos empezamos a dar cuenta que esto estaba muy organizado. Cuando usted dice nos empezamos a dar cuenta, está hablando de funcionarios... Funcionarios de la Asociación de Seguridad que formamos del nosotros. Municipio. Del municipio. ¿En conjunto con Carabineros en ese momento? No, siempre actuamos con Carabineros y muchas veces actuamos también con la PDI. Claro. Así que sí, pero la sistematización de todos los datos, en realidad fueron 2 personas que trabajaban con nosotros que empezaron a darse cuenta de cosas raras. Empezaron a meterse en Facebook, en Instagram, en cosas tan banales como esa, y se dieron cuenta que esto era una tremenda organización. ¿Y dan con una lista de cuántas personas? Debemos haber llevado unas 60, 70 personas en esa época. ¿Todos partes de una misma banda? Todos partes de una misma banda, todos venezolanos, todos, y todos vienen de la misma parte de Venezuela, Zulia. Pero además nos dimos cuenta que se divertían juntos, que hacían alarde, porque te quiero decir que ellos roban, por ejemplo, en motos BMW de 1000 centímetros cúbicos. Claro. O sea, claramente, por ejemplo, la maquinita que tienen para sacarle el chip es de oro, la que andan trayendo. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que se manejaba mucho dinero y le llevamos todo esto al subsecretario. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dado cuenta a la Fiscalía y a la PDI. Pero lo que necesitábamos era que se involucraran muchas otras organizaciones, como por ejemplo, Servicio de Impuestos Internos. Porque cuando usted pilla a alguien que cree que puede ser de una banda, lo primero que tiene que ver, ¿tiene auto? ¿Cómo lo pagó? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Tiene casa? ¿Arrienda casa? ¿Cómo lo paga? ¿Tiene hermanos? ¿Tiene pareja? ¿Qué tienen ellos? Porque eso es lo que se hace cuando hay crimen organizado. Lo primero es que tú les tienes que quitar todo. Entonces necesitábamos que se involucrara la unidad de análisis financiero, el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, también el registro civil, porque para ver qué patentes tenían. O sea, lo que necesitábamos era una coordinación, porque lo que sucedía y lo que ha seguido sucediendo hasta ahora es que pillaban a uno de estos motochorros,
venía un venezolano y decía, ay, pero ese auto es mío, no es de él, yo se lo arriendo. Entonces, por favor, yo no tenía idea que él hacía esto, así que devuélvame el auto. Y se lo devuelven. Y nosotros a los 2 días lo vemos de nuevo. Y Claro. ese venezolano no se lo estaba rentando, te fijas, era parte de la organización. Y la otra cosa que veíamos era que obviamente la fiscalía, nosotros le pasábamos los datos, pero lo que podían llevar ante la justicia era que había robado 3 celulares. Entonces le daban 60 días. Claro. Por 3 Se celulares. trataba como un delito menor. Se trataba como un delito menor y nosotros estábamos seguros de que ellos eran parte, porque después además nos empezamos a dar cuenta, porque muchas veces alguno habla, nos empezamos a dar cuenta que está el Tren de Aragua, pero entonces hay un grupo que, por ejemplo, extorsiona y le dice, mira, tú, qué lindo tu tienda, nosotros te la vamos a cuidar, 500.000 pesos mensuales. Si tú no les pagas los 500.000 pesos, ellos te la incendian. Después hay otro, banda, que eran los motochorros. Después hay otros que roban autos. Hay distintos como negocios. Subcontratados en el fondo. Son como subcontratados de una misma organización, pero que es parte también de la definición respecto a cómo opera el crimen organizado. Pero todos ellos le tienen que pagar un porcentaje de lo que obtienen a la cabeza. Entiendo. Entonces, por ejemplo, cuando dicen es que este señor Denny Rincón, Denny Rincón fue secuestrado ¿Lo por el... mostrar a la cámara para tener ahí la imagen exacta? Este Denny Rincón, dicen, no, es que él es una víctima, estuvo secuestrado por el Tren de Aragua. No, no es una víctima, son todo parte de lo mismo. Lo que pasa es que el Tren de Aragua debe haberse dado cuenta que estos estaban ganando más de lo que decían y no le habían pagado suficiente. Detengámonos en esa figura. Entonces, ese es el tema, ¿te fijas? Sí. O sea, aquí hay muchos vínculos que solamente una investigación completa con muchas organizaciones que tienen datos y que pueden aportar datos, solamente con ellos tú puedes llegar al fondo. Entiendo. De otra manera, vamos a seguir juzgándolos por los 3 celulares que se robaron. Alcaldesa, déjeme detenerme en ese nombre, porque es relevante dentro de toda la polémica o también los cuestionamientos que han surgido hacia su denuncia. Claro. Usted mostraba ahí recién la imagen y los datos de Denis César Rincón Villalobos, que fue detenido por robo por sorpresa, receptación y ocultación de placa patente el 30 de junio de 2021 en un punto de la comuna de Providencia. Claro. Esa persona, usted la vincula, que es lo que también genera ahí la respuesta de parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con el crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda. ¿Cuál es el vínculo ahí? Para entender bien y para después analizar las palabras del subsecretario. Sí, Andrea. El vínculo es que los mismos que secuestran al teniente Ojeda también secuestran a este señor, a Denny Rincón. A este, obviamente, que lo secuestran para matarlo. A este otro, lo que nosotros entendemos, y es que está en investigación, lo que nosotros entendemos es que lo secuestraron para que les pagara lo justo por estar operando en un territorio en que el Tren de Aragua es como dueño. Entonces, este se supone que pagó 120 millones de pesos. Dígame, un venezolano que no trabaja, ¿de dónde saca 120 millones de pesos para pagarle a los de arriba? Y él después huye con 3 más a Estados Unidos y me paga lo que corresponde, lo que nosotros entendemos que fueron 120 millones de pesos, y huye. Pero en realidad no es que haya sido una víctima, sino que en realidad era parte de la misma organización y probablemente entre los dos, entre el Tren de Aragua y estos que estaban robando, algunos sintieron que no se estaba repartiendo el botín de forma equitativa. Ya, entonces a diferencia de lo que pasa con Ronald Ojeda, que es secuestrado y asesinado, y sabemos lamentablemente con bastante detalle esa historia, en el caso de Denis César Rincón Villalobos, él, usted dice, es secuestrado
Por otro motivo. por otras razones que tiene que ver porque parte de él la era misma parte de la mafia. misma organización. Es parte de la misma Y organización. esa es la vinculación que usted hace con el crimen de Ronald Ojeda cuando hace la denuncia. Y Claro, dice, porque nosotros hemos entregado antecedentes de personas que están vinculadas, entre otras cosas, al crimen de Ronald Ojeda. lo que pasa es que si usted hubiera seguido, que era lo que nosotros le pedimos al subsecretario Monsalve, si usted hubiera seguido a estos motochorros, hubiera llegado a aquellos a los que le estaban entregando dinero. Porque está todo sumamente interconectado. Acá no son tantos los que están en el crimen organizado, pero entre ellos se conocen. Hay algunos que tienen rango mayor, otros que tienen rango menor, y los que tienen rango menor tienen que pagarle a los jefes. Entonces, este era de rango menor y tenía que pagarle a los jefes, que son los que después secuestran a Ojeda. Perfecto. Entonces, para ir aclarando, cuando usted hace esa vinculación, no se refiere a que esta persona haya participado del secuestro y del crimen de Ronald Ojeda, sino que indirectamente tenía algún tipo de vinculación. Se lo pregunto porque Así el es. mismo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, frente a esa declaración que usted hizo, dijo: ninguno de estos nombres involucrados en el caso Ojeda están en el listado que nos entregó la alcaldesa Matei. Por lo tanto, si es que ella dice que tiene el nombre de alguien que participó y que no son las 3 personas que conocemos están involucradas, estos 3 no están en el listado, tendría que darlo a conocer. La desmiente también respecto a la vinculación de estas personas con el homicidio del mayor Sánchez y con otros delitos. Dice, ninguna de las personas investigadas en estos casos, porque son varios que usted menciona, lo de Manuel Sánchez, el robo de relojes Rolex en Vitacura, el robo del diputado Otuiti Teao, en fin. Dice, ninguna de las personas que aparecen en esa lista que usted le entregó a él están directamente vinculadas a esos crímenes. Y dice, entonces, esa información la alcaldesa tiene que entregarla. La estoy entregando, la he entregado, estoy pidiendo reunión en la Fiscalía Nacional. Lo único que quiero entregarlo, estoy entregando esto hace 3 años. ¿Cuándo Hace entregó 3 años lo que esa pasa, información a la Fiscalía para entender la... a la Fiscalía debe haber llegado probablemente a fines del 2022. Pero eso es más bien, no es como que yo haya tenido una reunión con la Fiscalía, sino que son nuestros abogados que se lo van pasando a los fiscales, ¿no? Y en el caso de la PDI, sí, hubo una reunión y se lo entregamos. Y usted comprenderá que si yo fui hace 1 año y medio, sin prensa, sin decirle a nadie, sin hacer ningún alarde de toda la información que teníamos, era porque en realidad me interesaba que se investigara esto a fondo. ¿Cuál es el nexo, por ejemplo, con... algunos de los nombres que nosotros le entregamos, hay algunos nombres de detenidos que no se los entregamos al subsecretario Monsalve porque los detuvimos después de marzo del 2023. Claro, es decir, no después de la alcanzaron a reunión. estar en esa lista. Y como en realidad nunca vimos ningún interés de parte de la Subsecretaría del Interior, dejamos de entregarle antecedentes, porque no pasaba nada con ellos. Pero, por ejemplo, en el caso del mayor Sánchez, la moto por la cual el mayor Sánchez paró y se bajó del auto era una moto cuya patente nosotros teníamos. La misma moto, o sea, la misma moto que se usaba para robar mediante motochorro, era la que estaba ahí y por la cual el mayor se baja de su auto y después viene el auto que los acompaña y lo acribilla. Usted decía, alcaldesa, que no se hizo nada con estos antecedentes. No, el subsecretario, eso es lo que dijo. Sí, claro. Que no se había hecho nada. No se hizo nada que sirviera. Ya, pero entonces faltó esa otra parte de la frase, porque lo que salió a decir el subsecretario es que era falso, que sí había habido una acción, que tras esa reunión se entregó esos datos, se puso a disposición del Ministerio Público, se le entregó a la Policía de Investigaciones, se pidió, dice él, y se unificaron las investigaciones, se radicaron en una fiscalía y hay personas que fueron detenidas, que fueron procesadas y que fueron condenadas. Cuando digo que nada, lo que estoy diciendo es que el subsecretario no hizo nada que nosotros no hubiéramos hecho antes. Cuando nos juntamos con el subsecretario Monsalve, yo le dije que estos antecedentes se los habíamos entregado a la Fiscalía. Le dije que lo tenía la PDI. Le dije que yo tenía la impresión que se estaba creando ya un foco, que es unificar las causas. Todo eso se lo dije. Entonces, pero lo que yo le pedí fue otra cosa. Porque él, como gobierno, es el único que de alguna manera puede coordinar
a la UAF, Unidad de Análisis Financiero, al Servicio de Impuesto Interno, al Registro Civil, a la PDI. O sea, él puede, mire, cuando uno conversa, por ejemplo, con el expresidente Duque de Colombia, él señala que el presidente llamaba todas las mañanas, a las 7:30 de la mañana, a la PDI, al Servicio de Impuesto Interno, a todos los que tenían que ver con la investigación de las mafias, digamos, y del crimen organizado, para ver en qué iba este caso, cómo estaban avanzando y qué sé yo. Eso era lo que le estaba pidiendo al ¿Es el rol subsecretario del Monsalve, presidente? y eso no lo hizo, ¿Es el rol de un presidente obviamente. estar haciendo Obviamente. ese trabajo o es que las instituciones no están funcionando? Porque uno esperaría que el presidente esté una mirada más global, no llamando por teléfono a la fiscalía a ver si hay un caso que está Lo que avanzando. dice Duque, y yo tiendo a coincidir con él, es que si el presidente de la República no le da la importancia y no se involucra personalmente, cada institución sigue haciendo lo suyo. Pero para tener una lucha contra el crimen organizado que pueda ganarle la partida, usted necesita que todas las instituciones trabajen en forma conjunta, que se sienten, que se compartan la información. Eso hoy día no ocurre. Hay muy poca... ¿Pero no ocurre por falta de voluntad del gobierno o no ocurre porque hay un problema estructural que hace que eso no ocurra? Porque uno creería que en un sistema democrático sólido las instituciones funcionan sin necesidad de que el presidente esté haciendo telefonazo. Mira, nosotros somos una municipalidad. No tenemos ninguna atribución para detener. Detuvimos a 930 personas el año pasado. Nosotros no tenemos ninguna atribución para nada. Nos fuimos dando cuenta porque nos interesa el tema. Yo creo que todas nuestras instituciones están todavía actuando como cuando no existía esta amenaza brutal. Esta amenaza ha llegado muy de súbito a Chile y en forma muy violenta. Y por lo tanto, claro, hoy día se están discutiendo leyes, pero las leyes se demoran. Mientras tanto hay que hacer todo lo posible para que esto no siga apoderándose del país. Alcaldesa, ¿y no y en siente ese sentido, que cuando hace ese perdón, tipo y en de ese sentido, declaraciones yo termina creo- dañando a las instituciones y la credibilidad de la ciudadanía hacia La ciudad- esas instituciones? La ciudadanía cree que las cosas no están sucediendo. Ellos ven en sus poblaciones cómo el crimen organizado avanza y avanza. Y lo que yo quiero señalar es que justamente yo le pedí al subsecretario Monsalve, en forma privada, hace 1 año y medio atrás, dándole antecedentes que era con fotos, con videos, con nombres, con apellidos, todo. Y justamente le pedí que tratara, ¿no es cierto?, de que todas las organizaciones actuaran en forma mancomunada, porque eso es lo que se echa de menos. Y eso no ha sucedido, y por lo tanto se sigue juzgando a cada motochorro, que les digo, actúan con motos de 10 millones de pesos. Pero para tener bien claro Y lo que- su ¿Sí? mirada, bien clara su mirada respecto al tema de las instituciones, ¿usted confía en las instituciones? ¿Confía en el funcionamiento de las instituciones que están a cargo de la administración de justicia y la persecución penal en Chile? A ver, hay dos formas distintas de confiar. Que son gente honesta, yo creo que sí. En la inmensa mayoría de las cosas son gente honesta. Hay 2 fiscales contra los cuales yo he hablado muchas veces y lo sigo sosteniendo, pero yo veo el intenso esfuerzo que ellos hacen por hacer bien su trabajo. Pero, por ejemplo, Fiscalía ha solicitado 400 fiscales extra, porque no dan más. Yo los veo, están absolutamente colapsados. ¿Sabe cuánto le ha dado el gobierno de los 400? 17. ¿Es atribución solo del gobierno o es responsabilidad solo del gobierno? Es absoluta responsabilidad del gobierno, porque fíjese que en este año han contratado más de 31.000 funcionarios. Entonces, que no me digan que no tienen plata para los 400. Claro, pero Y sabemos esos que 31 hay ítem presupuestario, no es No, que no, uno no. de manera arbitraria Perdón. destine dinero para allá o para acá. No, pero entre 400 fiscales que son necesitados en forma urgente,
gastarse en 31.000 funcionarios más de $1.000 millones, perdón. Cuando uno ve, por ¿Usted ejemplo, sabe qué funcionarios son aquellos que han sido contratados? nadie sabe, no, por lo menos no han hecho. De los incendios claramente no se preocuparon, del crimen organizado tampoco, y son las cosas que más le importan a la gente. Pero espere, por ejemplo, alcaldesa, déjeme detenerme en ese punto porque me parece importante. Usted está diciendo básicamente que aquí están contratando gente por otras razones que no tienen que ver con necesidades urgentes del Estado. o sea, ¿Quiénes son en esos lo más- funcionarios que usted dice? Pero yo no, a mí, véalo usted, yo lo único que estoy diciendo es necesitan solo 400 personas, le van a dar 17. Y lo que le estoy señalando es que, por ejemplo, la Fiscalía necesita esas máquinas donde, si por ejemplo a usted le toman un celular y usted no quiere cooperar, esa máquina le pueden extraer toda la información que tenía en el celular. ¿Sabe quién le ha donado esas máquinas a la Fiscalía? Entre otros, nosotros, la Municipalidad de Providencia, porque para eso no hay dinero. Alcaldesa. Entonces, lo que sucede es que aquí hay un problema de coordinación y eso es tarea del subsecretario del Interior. Déjeme volver, Esa coordinación no alcaldesa, existe. para ir avanzando en algunos otros temas, porque es bien relevante, este es un tema que genera mucha preocupación, pero quiero volver al origen de toda esta seguidilla de declaraciones entre usted y el subsecretario Monsalve, que comienza el pasado 18 de junio en el homenaje al expresidente Sebastián Piñera. Sí. Cuando usted dijo, hay bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco. Esa fue su declaración y lo que generó bastantes reacciones. Más allá del exalcalde de San Ramón, de Miguel Ángel Aguilera, que es un caso muy conocido desde el 2017, por el cual además él se encuentra todavía con arresto domiciliario total. ¿A quién más se refiere? ¿Y qué antecedentes hay para decir algo así? En primer lugar, esto era una reunión en que estábamos hablando del contexto latinoamericano. Sí, hablando ¿no? del crimen organizado. En México han asesinado ya a más de 33 candidatos. Nosotros no solamente tenemos el caso del caso de San Ramón. Recordemos que hubo una persona que estaba condenada por narcotráfico y que era candidata a ser consejera constitucional. Fíjese que la condena que ella recibió era que por vida no podía ejercer ningún cargo público. Es decir, no podía ser seremi, no podía hacer nada donde la nombraran. Pero alguien se preocupó de que, claro, no la podían nombrar en nada, pero podía ser candidata hasta senadora. ¿Alguien ha cambiado la ley? Pero ahí es responsabilidad entonces ¿de quién? Del Congreso. Pero, perdón, las leyes en general las inicia En general. Está bien, pero después Claudia Pizarro, que tiene que andar con protección Sí. porque la han tratado de matar. Desde hace años que viene Desde hace denunciando. años. Ella nombró a 2 personas con nombre y apellido de su comuna que estaban ligados al narco. ¿Pasó algo? Ella mencionó a Dos los personas. concejales luego de que rechazaran la posibilidad de construir un centro educacional dijo en que un estaban terreno. ligados al Y narco. dijo que estaban vinculados al narco, la entrevistamos de hecho, por eso, pero después, digamos que dijo que ella sentía o creía que podían tener algo que ver por la decisión que tomaron, pero no hubo ahí nada concreto respecto a una vinculación con el Perdón, narcotráfico de esos concejales. ¿Y una alcaldesa puede tener algo concreto respecto de los concejales? ¿Una alcaldesa es PDI? Y si ¿Una alcaldesa puede ir a ver cómo se financia? Y si una alcaldesa no maneja esos antecedentes, ¿no es complicado que una alcaldesa haga ese tipo de denuncias que parecen a veces al voleo? Yo creo que es al revés. Yo creo que lo que la gente está esperando es que haya gente que sea valiente, y yo creo que la alcaldesa Claudia Pizarro ha sido muy valiente porque viene hablando del tema del narcotráfico desde hace mucho tiempo. A mí me parece que es tan absurdo pedirle a una persona que traiga las pruebas. Si una persona común y corriente puede tener una sensación, pero esa persona no tiene las atribuciones ni de la PDI ni de nadie para ver de dónde saca la plata. Claro, es que pero los ciudadanos comunes y corrientes pueden tener muchas percepciones y sensaciones y quizás incluso detrás de esas percepciones hay datos que son reales. ¿Y quién es el que tiene que...? Pero usted como alcaldesa tiene otras
obligaciones. Y se lo recordaba el propio ministro Cordero, que dijo: usted como funcionaria pública tiene el deber de entregar esos antecedentes si es que Miren, los maneja. Cuando se entregan los antecedentes, ¿Son suficientes esos antecedentes? cuando se entregan todos estos antecedentes, no pasa nada. Pero, alcaldesa, Cuando usted se- habló de cuando- personas vinculadas al narcotráfico, y la voy a llevar de nuevo a ese punto, porque usted dijo nuevamente, el 19 de junio, que estuvo acá en Radio Romántica, dijo y habló específicamente, comillas, de personas que viven de manera muy cómoda y que no sabemos de qué trabajan. Algunos son candidatos incluso. ¿No es peligroso empezar a hacer ese tipo de denuncias No, si no no es hay peligroso. antecedentes concretos, alcaldesa? No, Porque el Andrea. día de mañana No. cualquiera puede apuntar No, con el dedo a otro no, sin Andrea. tener los antecedentes. Lo peligroso es no decirlo. Lo peligroso es hacerse mirar para el techo, mirar para el lado. Lo peligroso es actuar como si en Chile estuviéramos totalmente exentos de ese problema que tiene a todo el resto de Latinoamérica hundido. Y lo peligroso es no darnos cuenta que nosotros estamos al borde de caer en un problema muy grave de narcotráfico. Eso es lo peligroso. Yo creo que Quiero eso último, decirle alcaldesa, que en Paraguay, hay bastante coincidencia. perdón, Si el tema en Paraguay han asesinado a 22 periodistas que han osado Sí. investigar el tema del crimen organizado. Entonces, estamos lo que- permanentemente informando de aquello. Mi pregunta va por otro lado. Mi pregunta es si es responsable hacer ese tipo de denuncias, alcaldesa, que obviamente ponen la mirada sobre mucha gente que quizás no tiene nada que ver, pero que usted de alguna manera vincula con una Perdón, yo posibilidad. no di ningún nombre. Cuando usted dice personas que viven de manera muy cómoda, que no sabemos de qué trabajan y que algunos son candidatos, quizás cualquier persona en su casa habrá empezado a vincular a Qué gente bueno, o nombres. qué bueno, y ojalá que nunca voten por ellos. ¿No es una casa de brujas eso? Eh, ¿O quiénes son? yo quisiera hablarle a la señora María o a la señora Juanita, que vive en una población. ¿Usted realmente cree que no hay ningún candidato que esté vinculado al narco? Alcaldesa, pero también Yo le yo quiero podría señalar, decir, ¿usted no. cree que hay algún alcalde o alcaldesa que esté vinculado? Porque si es por eso, la gente va a sembrar duda en todo, en Yo lo único que parlamentarios, yo en lo único que- autoridades de gobierno, en Andrea, gente de los medios de comunicación. Andrea, No es entrar en un terreno cuando complejo. damos los nombres, las fotos, los videos, las patentes, y lo damos en privado, sin prensa, sin contarle siquiera a la prensa que hemos hecho algo, no se investiga. Pero eso es respecto a otro tema, Es no todo la lo mismo. narcopolítica. Es que es todo lo mismo, pues, Andrea. Si el Están narcotráfico... vinculados, pero no es lo mismo. No, Para es- ser riguroso, es los nombres que exactamente- aparecen ahí no son candidatos políticos vinculados al narco. Pero lo que ellos buscan es justamente penetrar el poder. Pero si por ese lo es el mismo, objetivo. Lo entiendo, alcaldesa, y yo sé que el fenómeno del crimen organizado y el narcotráfico es ¿Tú muy crees que complejo, dar un campanazo? porque lo hemos seguido y usted ha mencionado casos que están muy cerca, y es cierto, nosotros lo vemos permanentemente en la información internacional, y yo creo que gran parte del país mira con mucha preocupación que vayamos caminando en esa senda. Pero también, por la complejidad del tema, hay que ser muy responsable. Hay que y quedarse quizás callado. usted no, pero sí, la pregunta es, usted que pretende llegar a la moneda, podría estar próximamente como presidenta de Chile y va a tener que lidiar con este tema, quizás en un estado más grave del que se encuentra hoy en día, y con instituciones quizás más debilitadas a propósito de todos los cuestionamientos que hay permanentemente a esas instituciones. A ver. ¿No le preocupa eso? A ver, al contrario, si yo llegase a la moneda, yo le daría todos los recursos que requiere Fiscalía, le daría todos los recursos que requiere Carabinero, le daría todos los recursos que requiere la PDI. Y que el Congreso le autorice. Compraría, no, sí, esos son temas, ¿no es cierto?, que uno manda en la ley de presupuesto. Compraría los aviones no tripulados que se requieren para patrullar las fronteras del norte, haría la vinculación, llamaría todas las mañanas a la gente preocupada, porque ¿sabe lo que pasa? Uno puede tener un presidente, una presidenta, da lo mismo, puede crecer un poco más, puede crecer un poco menos. Sin embargo, si el crimen organizado lo dejamos seguir avanzando, nuestro país no tiene vuelta.
Alcaldesa, Y lo usted que yo habló siento también de es que yo hablé jueces y muy... fiscales. Yo he hablado con una enorme responsabilidad respecto a que no nos vaya a pasar, de que hay que hacer advertencia, de que no nos vaya a pasar lo mismo que le ha pasado al resto de Latinoamérica. Usted Y hablaba por de lo jueces tanto, y fiscales que ¿de han qué? actuado con debilidad frente al narco. No sabemos si es debilidad, decía usted, o es porque están comprados o amenazados. De nuevo, la pregunta es, ¿cuáles Los son vilos. esos antecedentes? Los vilos. Pero lo de los vilos todavía no sabemos exactamente qué es lo que ocurre. ¿Alguien cree que mandaron al mejor fiscal? No, y eso está absolutamente ¿Y por qué reconocido no por el propio mandaron al, Ministerio Público. al ¿Por qué mejor cree fiscal? usted? Bueno, no lo sé. Pero lo único que le quiero decir es que es rarísimo. Rarísimo tanto la actuación de la fiscalía como de la jueza. O sea, dejar con una fianza de 5 millones de pesos cuando sabemos que otro pagó 120. Me parece que es de una irresponsabilidad enorme. Y lo que uno no sabe, efectivamente, es si son totalmente que no entienden lo que tienen en las manos, que es muy grave, o que puedan haber estado obviamente extorsionados o asustados o comprados. Pero, perdón, el alegato ese es muy raro. Y la actuación de la jueza, y la jueza se dio cuenta que él estaba, no estaba dando todos los argumentos, pero al final es ella la que toma la decisión. Y la decisión no pudo haber sido peor. ¿Usted cree entonces que hay algo más que una negligencia, por ponerle algún nombre a ese caso? Yo creo que todo Chile piensa eso. Ya, pero usted no tiene antecedentes adicionales de los que todos conocemos. No. Alcaldesa, ya... Pero ver el alegato, Sí. uno dice, a ver, respecto a miembros de la mafia, ¿ese es el alegato que hicimos? ¿Quién tomó esa decisión? Nos queda muy poquito tiempo. ¿No le preocupa que su exposición pública y los cruces que ha tenido con autoridades, en este caso podría ser por otras razones, pero le vayan a pasar la cuenta desde el punto de vista de un desgaste en su imagen pensando en la carrera presidencial? A mí, Andrea, lo único que me angustia, lo único que me preocupa es que no reaccionemos a tiempo frente al crimen organizado. Hay personas desde Colombia que vienen hace 15 años advirtiéndonos que esto va a pasar en Chile. Hace 15 años no los hemos escuchado. Y siempre con el mismo argumento. No, es que no tenemos antecedentes. No, es que no se puede hablar. No, porque si tú hablas, no puede hablar si es que no tienes los nombres y los apellidos. El crimen organizado está entrando a una velocidad y con una fuerza brutal. Y creo que hay que ser valiente, hay que dar la voz de alerta, hay que entender que nuestras instituciones todavía no están enfocadas en cómo se tiene que abordar esto. Tenemos que darnos cuenta que las distintas instituciones tienen que actuar en forma totalmente unida, no solamente entre las instituciones chilenas, sino que también con instituciones de otros países y cooperación internacional. Alcaldesa. Y la verdad es que ese sentido de urgencia yo no lo estoy viendo en Chile. Se nos fue el tiempo. Teníamos tantos temas más que hablar, pero será para otra oportunidad. Sí, pero muchísimas gracias quiero por señalar lo acompañarnos. único. Si nosotros no abordamos el tema del crimen organizado con fuerza y ahora, después no se queje. Muchísimas gracias. Despedimos así esta edición de la entrevista Prime. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejamos invitados a más en nuestro canal Mega Noticias Ahora. Que estén muy bien. La entrevista Prime.